Hola, vengo de nuevo a hablarles hoy sobre dudas que yo tenía antes de entrar a la U y dudas que mucha gente me ha dicho que tienen. Entonces vengo como a responderlas. Entonces los subdividí como en 5 áreas, pero hay varias que ya las cuales ya he hablado antes. Entonces veremos qué tal. Bueno, entonces el primero es el idioma. Ok, se ocupa el idioma antes de venir, cuán difícil es el idioma. Mucha gente tiene muchas dudas sobre eso. Entonces la primera es el idioma, que si el idioma es difícil. La respuesta corta es sí, pero a ver, yo siento que el coreano, sobre todo comparado al español, digamos, la gramática más simple, pero es muy diferente al español. Entonces lo que más cuesta, lo que más me costó era como la estructura, el orden gramatical y cómo poder formar oraciones. Entenderlo no fue tan difícil, pero como poder formar las oraciones fue más difícil. Obviamente como poder, digamos, ir a un café y pedir café es diferente a poder tomar clases en el idioma. Y eso a mí sí me tomó más tiempo. Yo duré tal vez como un año poder como tomar clases cómodamente en el idioma. Y eso considerando, digamos, que yo sí tomaba cursos en coreano desde que vine. Entonces como yo siento que desde que uno empieza a estudiarlo, si uno está expuesto al idioma todos los días y lo estudia, memoriza vocabulario, etc., siento yo que en un año uno puede ya estar como a nivel universitario. Igual hay muchos recursos de apoyo, como ya lo había hablado antes. Están como esos cursos que imparten Seoul Global Center, y hay como muchos cursos, digamos, en la universidad imparten cursos. Los centros de idioma en las universidades también tienen los cursos como que uno puede tomar durante las vacaciones, etc. Entonces hay como mucho espacio para estudiar el idioma formalmente, y también hay mucho espacio para practicarlo, porque evidentemente, bueno, hay mucha gente que está abierta a hacer intercambio de idioma. En general la gente no se va a poner como que, usted no habla coreano, no queremos interactuar con usted. No, la gente va a sentir una gente. Entonces como que no hay problema con el idioma. Hay que aprender antes de venir. Mi respuesta es no obligatoriamente, pero definitivamente mejor. Digamos, yo vine aquí sin hablarlo. Bueno, yo recibí las noticias de que iba a entrar a la U como 2 meses antes de venir. Entonces tuve como 2 meses para aprender a leer el idioma, aprender como cosas básicas, pero hay como un límite. Hay un límite como de lo que uno puede aprender, sobre todo si estar expuesto al idioma todos los días. Entonces yo siento que sí es importante, al menos para que uno pueda jugársela, digamos, en el día a día. Entonces puede ir al banco, etcétera, y como obviamente lo ideal sería aprender vocabulario para poder llegar a la carrera. Pero igual la mayoría del idioma, por más que uno lo estudie antes de venir o que venga aquí y lo estudie, la mayoría uno la aprende estando estudiando. Entonces, estando en la carrera, ahí uno aprende lo que ocupa saber para llegar a la carrera. Entonces, yo siento que no es necesario venir antes, pero sí lo ideal es estar preparado. ¿Cómo es el ambiente aquí? A ver, eso yo lo quiero dividir en 2 cosas. El ambiente en Corea y en la universidad. El ambiente de la universidad, ya lo he hablado muchas veces, es muy chill, muy seguro, todo el mundo se lleva bien, todo el mundo se conoce entre sí. Digamos, siempre, digamos, si yo conozco a alguien nuevo, tenemos amigos en común. Tipo, si nos seguimos en Instagram, seguimos gente en común y así. Corea es peculiar, diría yo. Es muy seguro y es como un país 24/7. Sobre todo últimamente, ya que quitaron como las restricciones del COVID, se nota, pero sobre todo los fines de semana, si uno sale como áreas populares como de verdad, Itaewon, digamos. O sea, hay buses toda la noche, hay taxis toda la noche, hay gente. Entonces, yo creo que Corea es bastante seguro, o sea, sobre todo comparado a Latinoamérica. Eso no quita que a uno, digamos, lo pueden secuestrar y traficar sexualmente, digamos, etcétera, pero no es como el nivel, digamos, de Latinoamérica. Y es muy práctico, sobre todo Seúl. He escuchado que fuera de Seúl no es tan práctico, pero aquí es súper loco, digamos. Están las tiendas de conveniencia abiertas 24/7, muchos cafés que también están abiertos 24 horas o que están abiertos a muy tarde, restaurantes igual, pero sobre todo lo que es como negocios en línea. Por ejemplo, están esas plataformas donde uno puede como comprar lo que sea, ropa, comida, electrónicos, libros. Y en esas plataformas uno pide las cosas en línea y les llegan el mismo día o el día siguiente, y uno puede cambiar la talla de la ropa, cambiar libros, etc. Súper rápido y es muy seguro. Tipo, digamos, uno puede poner, ok, quiero que me lo dejen en la puerta de mi casa, pero entonces uno puede poner la clave del edificio. De verdad se le vienen a dejar la puerta de uno. Es muy seguro, es muy práctico. Entonces yo siento que esa es la gran diferencia, porque bueno, obviamente no todos los países en Latinoamérica son tan caros como Costa Rica, pero en lo que son los bienes que se compran así, la comida, lapiceros, eso, es mucho más caro en Costa Rica que en Corea.
Ahora, lo que sí es más caro en Corea es las viviendas. La tierra es muy cara. Sobre todo en Seúl hay como mucha densidad poblacional, entonces es muy caro eso. Pero yo siento que vivir en Corea el ambiente es interesante. Yo siento que si tienen la curiosidad de cómo es y si tienen la oportunidad de venir, vale la pena venir. Aunque sea unos meses, un semestre, no sé, pero sí recomiendo. A mí me parece que es una muy buena oportunidad y además que es muy diferente de lo que uno puede estar expuesto en Latinoamérica o digamos en Estados Unidos, que es como mucha gente que va ahí, porque aunque es hacia el este, es muy occidentalizado para ser hacia el este. Mucha gente lo sabrá, pero por ejemplo, todo está escrito en inglés, hay muchas palabras en inglés y es como más occidentalizado, entonces es muy interesante y yo recomiendo. El ambiente es bonito y es también, yo siento que es bonito para ser joven, entonces si uno viene a estudiar en la universidad en los 20, tal vez a los 30, es como muy, es un ambiente para ser joven, sobre todo en Seúl, entonces yo eso lo recomiendo. Después, una segunda parte de esto de cómo es el ambiente. El ambiente en Seúl es muy particular. Yo digo en Seúl porque no he vivido en otras partes de Corea, pero es muy rápido y es muy estresante. Esto que es muy rápido yo no lo noté hasta que salí de Seúl. Pero Seúl es muy rápido y ustedes también escucharán esto, que los coreanos siempre dicen que hay que andar rápido, bla, bla, que quieren que las cosas hagan rápidas, pero muy rápido. Tipo, no sé, ejemplos es, por ejemplo, en el metro la gente corre para tomar el metro, la gente corre para cruzar la calle. Y la gente siempre quiere que todo esté listo rápido, rápido. Entonces, eso es un aspecto, personalmente a mí, a ver, no voy a mentir y decir que no es estresante, lo es, pero para mí es práctico. Digamos, yo prefiero que las cosas, obviamente, si hago un trámite, si ocupo sacar una certificación o lo que sea, lo ideal es que me lo den rápido, ¿verdad? Yo no sé cómo será en otros países de Latinoamérica, es muy parecido, pero en Costa Rica, si uno quiere sacar un certificado, por ejemplo, certificado de nacimiento, vos tenés que ir al registro y uno dura rato, uno dura 2-3 horas haciendo fila, hay que comprar el timbre, entonces hay que hacer una fila para eso. Se dura mucho tiempo, a menos de que uno como que vaya una hora en la que se hace, normalmente se dura mucho rato. Hacer la posilla también se dura mucho tiempo, en general muy, muy impráctico, ¿verdad? Aquí yo he tenido buenas experiencias, las únicas veces que tenía que hacer fila es como, bueno, por el COVID hubo una época en la que estaba como que sacando citas, entonces para poder ir a hacer ese tipo de transacciones, digamos. Pero en ese entonces no era como que uno llegaba y tenía que esperar mucho en un lugar, sino que había que esperar mucho hasta la fecha en la que uno había hecho la reserva, digamos. Pero no, la última vez que yo quiero sacar un certificado, que era un certificado de entrada y salida del país, para una beca, literal fui y, o sea, me pasaron así como en 2 minutos, no sé. Pero entonces eso es muy práctico. Eso entonces puede ser estresante y también ser bastante competitivo. De hecho ya lo he dicho en otros videos. Nuestra universidad no tanto, pero uno siente como que la gente quiere competir, ya sea como que con cómo se ven, digamos, con que tenga una buena apariencia, o por ejemplo sacarse una nota más alta, o tener como más certificados. O lo que. La gente me ha preguntado sobre el double major y el minor, que es una doble carrera, o el minor. ¿Cómo funciona eso? Y como que sí se puede hacer siendo extranjero, etc. Siendo extranjero, si uno entra a la U con admisión regular, digamos, no es de intercambio, nada, en verdad no tiene como que los mismos beneficios que los estudiantes regulares, excepto por ejemplo cosas como becas para coreanos, evidentemente uno es coreano, pero por ejemplo uno puede hacer intercambio, uno puede hacer double major, minor, uno puede hacer pregrado y posgrado combinado, que eso existe, como hacer la maestría combinada con el bachillerato. Pero para hablar sobre el major, el double major y el minor, double major es que uno saca una segunda carrera en el mismo periodo de tiempo en que uno está atendiendo a la U por su carrera inicial. Entonces, por ejemplo, yo entré en ingeniería de alimentos. Entonces, ingeniería de alimentos, esa es mi carrera principal, ¿verdad? Y yo puedo agregar double majors. Entonces, tengo entendido que para el double major, la cantidad mínima de créditos son 30 créditos. Entonces, para que tengan un poco, como que entiendan un poco qué es lo que se significa, en mi carrera principal yo tengo que llevar durante los 4 años que se estima, ¿verdad?, que yo lleve la carrera, 138 créditos. Eso incluye cursos generales que no tienen que ver con la carrera, cursos de idioma, hay otros cursos, como hay uno que es de religiones del mundo, se llama Cristiana en el mundo, unos de reacciones, uno de leadership, bla bla bla, ¿verdad? Están los cursos básicos de la carrera, que eso es como
física, química, cálculo, etc. Y están como los cursos de la carrera. Entonces en mi caso, que es ingeniería de alimentos, vi sobre ingeniería de alimentos, entonces microbiología de alimentos, seguridad alimentaria, bla bla. Pero evidentemente si uno toma un double major, hay como cursos básicos que todo el mundo tiene que llevar, estos cursos generales, eso no se tiene que volver a llevar, uno solo lleva los cursos de la carrera. Entonces el double major, normalmente el mínimo son 30 créditos, pero dependiendo del double major pueden haber más requisitos. Sé que hay, por ejemplo, química y hay ciertas carreras de ingeniería como ciencias, no sé si business también. Uno tiene que llevar ciertos cursos básicos. Entonces, ok, es mi double major, pero tengo que llevar, por ejemplo, este curso específico de estadística y son 45 créditos, digamos, son más créditos. Hay que hacer, digamos, tesis para graduarse o proyecto de graduación. Mientras que el minor solo se tienen que llevar los cursos, no hay que redactar ninguna tesis, nada así. Y el minor es máximo 21 créditos. Entonces, la mayoría de los cursos, también para que entiendan, valen 3 créditos. Esto también varía, digamos, hay cursos que valen 1 crédito, 2 créditos. Pero el estándar son como 3 créditos, sobre todo si es como curso de la carrera. Entonces, son como 7 cursos, más o menos. Entonces, uno lleva esos cursos y es como una pequeña especialización, pero no hay que redactar ninguna cosa ni nada así. Esos minors y el double major, como que no hay límite, uno puede llevar la cantidad que quiera, pero obviamente no es realista sacar un montón. Pero es muy común que la gente saque double majors, sobre todo la gente de ciencias sociales. Últimamente sacan muchos double majors, pero siendo estudiante extranjero no hay como límite sobre eso. Uno puede llevar el double major, uno solo aplica igual que cualquier otro estudiante. Obviamente hay requisitos, por ejemplo, artes, hay que entregar un portafolio, o hay otros que hay que hacer como una entrevista o llevar cursos antes de registrar la carrera. Pero en general no hay límites con que uno sea extranjero. Y el último lo que voy a hablar es cómo son los cursos. Yo tenía estado antes de entrar y que yo tenía la impresión que aquí se estudiaba muy memorístico. Y esa es la realidad, es muy memorístico. Pero eso puede ser muy importante para uno. Para mí es muy importante qué tipo de metodología se utiliza. Y los cursos normalmente son como que el profesor llega y habla y uno no participa. A menos de que sea un curso donde el profesor como que quiera que uno haga eso, pero eso es muy raro, digamos, no es como la mayoría, bueno, como yo llevé cursos como estando en la escuela, así que uno participa mucho. Ahora, personalmente yo participo mucho en clase, no sé si mis profes quieren que yo haga eso. Si uno participa de esa forma en clase, obviamente se vuelve más interactivo, más fácil aprender, pero eso no es como el estándar, la mayoría de estudiantes no hacen preguntas. Pero los cursos normalmente son clases, sí hay que estudiar y hay que repasar mucho, pero no es como nada a lo que uno se puede adaptar, digamos. Bueno, así que espero que el video de hoy haya sido útil. Si tienen otras dudas me pueden preguntar. En general, las otras preguntas que he recibido solo las respondo una vez. Pero estas me parecieron que eran dudas como que yo tenía cuando entré a la U. Igual si tienen otras, solo mándenme. Hasta luego.